Muy buenas tardes. Eh, Estamos con el profesor, Robeiro Garcés. profesor Robeiro. Como estudiantes de lenguas modernas, eh, queremos hacerle esta pregunta. ¿Cuál es la metodología que tiene para enseñar y cómo hace para que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje? Bueno, eh, para aplicar la metodología, yo diría que depende del curso que se me haya sido asignado. Eh, Como ustedes bien saben, en francés y en inglés, pues nosotros dividimos las diferentes habilidades y cada profesor pues se encarga de enfatizar en una de ellas. La metodología general pues la planeamos entre los docentes que hemos sido asignados para orientar una asignatura como un todo. eh, y la planeamos pues dependiendo de los diferentes perfiles que el profesor quiere orientar en esta materia. En el caso mío, por ejemplo, para el curso en donde ustedes me han encontrado hoy, es el curso de francés 2 y mi énfasis o perfil que estamos queriendo pues trabajar con ellos es la parte de lectura y escritura. ¿Listo? La parte de lectura y escritura, les decía. Mm, Comparto esta materia con otros dos profesores quienes orientan la parte de eh, habla y escucha, y hay otra docente que se encarga de la parte de gramática. En mi parte en la cual yo estoy encargado, pues mi metodología central es impartir primeramente una cierta teoría de lectura y escritura que para ellos les va a servir como base para que ellos tengan pues, una visión de lo que es componer y un escrito, y de lo que es unas pautas para poder hacer la comprensión de lectura y de qué clase de textos ellos están leyendo. Eso comprende la parte de la teoría. Luego de la teoría, a seguir en mi metodología es eh, la parte práctica en el mismo ámbito de la lectura y de la escritura. Entonces, después de ver esta teoría, lo que hacemos es aplicar esas pautas que se han visto y empezar a producir, empezar en la parte de la producción, empezar a escribir y empezar a leer y abordar textos dependiendo de la clase de textos que hayamos trabajado en la teoría. Por ejemplo, con el curso que ustedes están viendo ahorita, estamos abordando, de hecho estamos haciendo un parcial escrito eh, más práctico, aplicando todos los conocimientos teóricos que hemos visto acerca de la clase de textos descriptivos. Entonces ellos en este momento ya están haciendo algo práctico sobre esa teoría que hemos visto. La segunda parte que deben hacer ellos en este parcial es escribir o producir un texto descriptivo. Entonces, básicamente la teoría la pedagogía o la manera como yo abordo la materia es dividir esas dos partes, la teoría y luego la práctica. Que cómo hago para que los estudiantes aprendan o tengan un mejor aprendizaje, pues básicamente está en la práctica. Después de esta teoría, pues el aprendizaje se arraiga más en la práctica que los estudiantes puedan hacer eh, en el abordaje de los temas. ¿Y cómo hago yo para que ellos aprendan mejor? Pues poniéndolos a escribir, ¿sí? Porque me llevo algo en la mente, y es que la, entre más práctica, mayor aprendizaje se da. ¿Sí? Eso es básicamente lo que yo aplico para que los estudiantes aprendan más. ¿Sí? El aprender haciendo. ¿Sí? Es como una consigna que me llevo. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Hemos venido a hacerle una entrevista sobre lenguas modernas. La pregunta es,
¿Cuál es la metodología que tiene para enseñar y cómo hace para que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje? Bueno, la metodología que se utiliza acá depende de las clases que uno esté dando y depende de la habilidad que uno quiera desarrollar. Si son clases por lo menos de la parte oral, speaking, uno lo que trata es de llevar siempre temas que sean del interés de los estudiantes, que les permita a ellos poder conversar sobre esos temas, ¿ok? Si hacemos por lo menos una clase y la habilidad que queremos desarrollar dentro de la clase es listening, entonces también se mandan audios según el nivel en el que se encuentre. Si es de primero, pues se miran audios que sean para beginners, que si es para intermediate, o que si es para advanced, entonces se mira de acuerdo al nivel que tenga cada uno de los grupos, se hace la escogencia y pues siempre hay unos parámetros, se procura trabajar la parte gramatical unida a las otras habilidades. Entonces separamos las semanas según las habilidades los temas que vamos a desarrollar y así mismo se hace la búsqueda del material. Siempre lo que se pretende en las clases de inglés sobre todo es que los estudiantes, primero pues que se sientan motivados por el tema que se les está dando y que desarrollen esas habilidades, no solo dentro de la clase con el material que se les lleva, sino que se desarrollen y que tengan un poco de autonomía también en su proceso de aprendizaje, entonces que se llama el autonomous learning, que es hacer que los estudiantes con lo que se les dé en la clase tengan esas herramientas para que puedan seguir investigando fuera de la clase y el aprendizaje sea también de lo que ellos hacen allá en su casa. Entonces, básicamente en las áreas de inglés es eso. Y en las otras áreas también, depende. Seminario de pedagogía, entonces se miran materias que sean, lecturas que sean acordes pues al programa presentado, pero siempre haciendo que el estudiante lea y desarrolle pues esa habilidad de pensar y de crear y de opinar respecto a lo que sea. Depende del curso, depende de la materia, pero en inglés básicamente es eso. Según la habilidad se hace la escogencia de eso. Y también depende del grupo, porque no todos los grupos responden de la misma manera a las actividades que se propongan. Entonces, dependiendo del grupo, también uno dice, no, si es un grupo muy grande, toca cambiar la metodología, ya se tiene que hacer trabajo más en parejas, ya se tiene que hacer un trabajo más en grupo. Si los grupos son pequeños, a veces tienden a hacer unas clases pues como más personalizadas, diría yo, dentro del grupo, pues porque no es tan numeroso. Depende también de eso. Bonjour, professeur. Bonjour. Nous sommes ici pour faire une entrevue. Quel est son nom? Nathalie Pietro. Son nom. Nathalie Pietro. La question, c'est quelle est votre méthodologie pour aborder les cours et de la communication interculturelle. Interculturelle. Bien. Eh bien, pour le cours de communication interculturelle, donc il s'agit avant tout pour les apprenants d'acquérir une compétence communicative interculturelle, donc de pouvoir identifier les éléments culturels à travers du langage, simplement à travers des actes linguistiques. Donc moi, alors, dans un premier temps, on aborde les notions de culture, d'identité, de multiculturalité, au multiculturalisme plutôt, de pluriculturalisme. Ensuite, je les fais réfléchir beaucoup à leur propre culture avant d'aborder la culture française. Mais il s'agit bien de comprendre qu'il ne s'agit pas d'apprendre une culture, sinon de vivre cette culture, de pouvoir l'identifier. Qu'est-ce que je dis d'autre? Donc voilà, on passe d'abord par la culture colombienne pour que les étudiants réfléchissent, analysent d'abord leur propre culture pour pouvoir comprendre une culture étrangère. Et ensuite, effectivement, donc on développe les thèmes liés à la culture française. Ce que je souhaite surtout dans ce cours, c'est détruire les stéréotypes, aborder les thèmes de la francophonie, et puis connaître ce qu'est un Français, comment il se comporte, comment il vit, la gestuelle française, voilà, tous ces thèmes du quotidien. Parce qu'il faut aussi, on a deux manières d'aborder l'interculturel. On peut se baser sur la culture, comment on dit,
la culture quotidienne, on va dire. Et la culture, alors la culture quotidienne, donc c'est tout ce que fait un Français au quotidien, avec les aspects interrelationnels, la politique, enfin tout ce qu'un Français côtoie tous les jours. Et puis il y a aussi l'aspect cultivé, on appelle ça, oui, la culture cultivée, voilà, c'est ce que je cherchais, la culture cultivée, où là, on va plus parler des arts, de la littérature, de la musique, etc. Donc voilà, donc l'idéal serait d'allier ces deux cultures. Voilà. ¿Qué diferencias hay entre la cultura colombiana y la cultura francesa? Pues, en français, je réponds? Si? Oui. Ben, c'est une question difficile. Difficile. Moi, je vis ici depuis 6 ans maintenant. Il y a beaucoup de différences, beaucoup de similitudes aussi, parce qu'on n'est pas si éloignés dans la culture. On est tous issus de la même, plus ou moins de la même culture. Bon, vous avez les Espagnols ont été ici, donc vous avez développé une culture pas si éloignée de la nôtre avec les Espagnols. En revanche, vous avez assimilé les cultures indigènes, les cultures afro, etc., que nous, qui étaient déjà là avant les Espagnols. Que nous, on a aussi une multiculturalité comme ça, mais c'est un peu le contraire. Nous, c'est l'immigration qui est arrivée, les immigrés qui sont arrivés en France, qui ont, qui ont développé plusieurs cultures en France, en fait. Donc c'est un peu, voilà. Mais les différences, il y en a plein. Je sais pas, la nourriture, le comportement. Un Français, je sais pas, le Français est beaucoup plus stressé, par exemple, au quotidien, alors qu'un Colombien est beaucoup plus détendu. L'éducation est différente. Bon, ici on a beaucoup de machisme, par exemple, qu'on a un peu moins en France, quoique. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a plein de choses, hein. Mais bon, je vais pas. Je vais arrêter là, je sais pas. Oui, merci beaucoup, professeur. Mais de rien. Nous sommes étudiants en langue moderne. Elle s'appelle Marianne Socorro. Elle est professeure de français. Profesora, una pregunta. ¿Cuál es la metodología que tiene para enseñar y cómo hace para que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje? Bueno, entonces primero que todo vamos con la primera pregunta. En cuanto a metodología, trato al máximo de trabajar con una metodología que es en el 90% teórico-práctico, ¿no? Siempre, como ustedes ya han empezado a ver, hay una explicación teórica de los temas y acto seguido siempre se trata de que sea muy participativa, ¿no? Es lo que llamaríamos una pedagogía activa o pedagogía participativa. Pero si separamos algunas metodologías a manera individual, digamos que hay la parte, por ejemplo, integrar la parte lúdica con la artística, ¿no? Siempre ustedes tendrán la ocasión o ya han empezado a ver que hay momentos en que se hace que los estudiantes participen, hagan una representación de lo que, por ejemplo, con los diálogos, con los saludos, una mini representación hasta que lleguemos a escenografías un poquito más grandes, ¿no? Por ejemplo, la dramatización, las obras teatrales. También está la parte en la que hay la lúdica de sonido, que ya también lo hemos hecho, la grabación que se les pone, por ahora, para despertar mucho la parte auditiva, ¿no? Y para que haya la comprensión auditiva y oral. Luego ya se va a la parte textual, como lo hicimos ya con un ejercicio, que después de haber escuchado, después de haber hecho repeticiones, vamos a la parte escrita, a la comprensión del texto escrito. Entonces con preguntas prácticas también, teórico-prácticas. En ocasiones también tendrán la oportunidad de ver que hay unas dinámicas que se hacen de canciones, ¿no? Juegos, concursos, me gusta mucho el concurso en clase, pero todo con el objetivo siempre de reforzar el tema que se está haciendo.
En cuanto a la segunda pregunta de por qué se hace para que los estudiantes aprendan, pues ustedes ya han ido viendo, siempre poniendo en práctica, participar al máximo los estudiantes, ¿no? Siempre lo he hecho participar, siempre hago que todos pronuncien, ¿no? Como se hizo con los números, el alfabeto, las nacionalidades, siempre la pronunciación se enfatiza, aunque no es mi énfasis es intercultural, entonces hacer que participen al máximo, ¿no? Como después de haber escuchado, después de haber hecho repeticiones, vamos a la parte escrita, a la comprensión del texto escrito, entonces con preguntas prácticas también, teórico-prácticas. En ocasiones también tendrán la oportunidad de ver que hay unas dinámicas que se hacen de canciones, ¿no? Juegos, concursos, me gusta dar mucho el concurso en clase, pero todo con el objetivo siempre de reforzar el tema que se está haciendo. Y en cuanto a la segunda pregunta de por qué se hace para que los estudiantes aprendan, pues ustedes ya han ido viendo, siempre poniendo en práctica, participar al máximo los estudiantes, ¿no? Siempre lo he hecho participar, siempre hago que todos pronuncien, ¿no? Como se hizo con los números, el alfabeto, las nacionalidades, siempre la pronunciación se enfatiza, aunque no es mi énfasis es intercultural, entonces hacer que participen al máximo, ¿no? Como hicimos con el mapa, venir a ubicar los sitios al máximo, participar el alumno, haciendo muchas repeticiones, calificándolos constantemente en lo posible, cuando hago con las tareas, a pesar de que le digo que es por ustedes, pero me gusta estar haciendo énfasis en que los estudiantes, verificar que el estudiante hace la tarea, los devoirs. Y habrá ocasiones en las que ustedes tendrán la oportunidad también de calificarse entre ustedes, ¿no? Yo hago siempre esa dinámica, son dinámicas para que ustedes también, que en alguna ocasión van a ser profesores, vayan viendo también la oportunidad de cómo se evalúa. Corrigiendo sus errores, como hacemos con la evaluación, ¿no? Corrigiendo sus errores, siempre con el fin de que quede claro, como les digo yo siempre en clase, no, el objetivo no es que el alumno pierda, sino que entienda, que quede claro. Les hago varias veces la pregunta, si entendieron, si no entendieron, para volver a la explicación. Revisando su trabajo individual, también su trabajo colectivo, y haciendo énfasis en la pronunciación, corrigiendo lo máximo posible de nuestro tiempo en clase y las capacidades. Se hacen también, sí, ya lo dije, concursos, juegos, y pues ojalá tengamos la ocasión de hacer el trabajo también dinámico de la canción, ¿no? Bueno, sería en grande eso, ¿no? Ustedes saben que uno trata de hacer un variado, uno como profesor, utilizar siempre el método inductivo-deductivo, y también me gusta partir mucho del error, ¿no? Ustedes saben que conmigo yo pienso que les he dado confianza, que les hago pronunciar, no para hacerlos que tengan temor o algo, sino para que tengan confianza en ustedes mismos, y a partir del error corregir siempre, ¿no? Para que siempre se les grabe. Yo espero que pues eso sea lo más importante. Gracias. Muchas gracias, profesor. Merci. Bueno. Good morning, teacher. What is the method that you use to teach? Well, actually, I like to be eclectic. Eclectic means that I don't have like a specific method to teach, because you know there are many intelligence, multiple intelligence, so we have to fit pretty much in every single student. So the idea is just to be eclectic, to use many methods in order to teach. There is one method that I don't like to use, which is grammar translation method, because I try to avoid to do the one, which is the one that you did something in English and then you immediately translate into Spanish. So I try to avoid that one. And there is one also that I really like, is direct method, the one that you use like images, and then you use also words at the same time. So I really like that one. But I try to mix all of them. Okay. And the second question is, what do you do in order to make your student understood better? Understand better my students? Well, so everything that I do it first. I don't do just like one activity during the whole class. So what I try to do is just to start changing activities, and also I like that my students move all the time. I try to be dynamic all the time, and
I like to be didactic, like to use many kind of things, even games in the classroom, right? Something I like to start changing. Because sometimes it's kind of hard to get the students' attention. They get bored sometimes. I just like to be kind of active in the classroom, pretty much. But there is also, I don't give like everything that I have to teach. So I try just to make the students to research, to do investigations, to do lots of homework in order to make my students become like autonomous learners. Right? So that's basically. Thank you, teacher. You're very welcome. Bonjour professeur, je suis étudiant de Je vais vous présenter ces questions. Quelles sont votre méthodologie que vous utilisez dans votre cours? Alors, il n'y a pas en fait une méthodologie particulière. La méthodologie que j'utilise, c'est une méthodologie éclectique. C'est-à-dire que j'adapte ma méthodologie aux besoins, aux difficultés, aux problèmes que peuvent rencontrer les étudiants dans leur apprentissage du français. En fait, voilà, c'est ça. C'est, je vois je cherche quelle est la meilleure manière de leur transmettre les connaissances. Je cherche la meilleure manière pour eux de les comprendre. Et évidemment, ça dépend de la personnalité, du type d'apprentissage et de la dynamique du groupe, des individualités, de la collectivité. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas une méthodologie, mais un ensemble de méthodologies qui se combinent en fonction des besoins et des particularités du groupe. Voilà. En el semestre, en su carrera, en su materia. ¿En francés? Sí, en su materia. ¿En general? Sí. Bueno, la principal dificultad, o una de las principales dificultades sería la pronunciación. La pronunciación y otra dificultad puede ser de pronto las semejanzas que hay entre el francés y el español, que pueden ayudar, pero que también pueden perjudicar. Voilà, entre las principales.